estaba contando cómo nos conocimos, cómo justamente nos conocimos en medio de una crisis, que fue la crisis de Volkswagen, que recuerdo donde tuvimos mucha más conversación, y en Twitter, ¿no? Yo siempre que Sí, recomiendo Twitter, la importancia de Twitter, cuento casos como el tuyo, ¿no? O el nuestro, cómo nos conocimos, porque realmente es un espacio en el que si bien hay mucho activismo y piedras que se lanzan, también hay mucho valor que puedes encontrar. Y dependiendo a quienes sigas, puedes encontrar realmente valor y aprendizaje, ¿no? Y también amistad, que es lo que hemos podido desarrollar con Natalia en tanto tiempo. Eh, Justo en el momento que entrabas, y creo que con esto podemos partir bien del caso que hoy día vamos sí. a tocar, Natalia, y ya no te presento porque te juro que te he presentado al inicio, en el video queda ya el trabajo con Natalia, que también es profesora en la Universidad de Navarra. O sea, les comentaba justamente el tema de tu blog, ¿no? Y el tema de la consultoría también. Tiene mucho trabajo Natalia en el campo de la consultoría. Lo que decía hace un momento es que Drucker comentaba que no pueden haber empresas sanas en una sociedad insana, ¿no? O sea, que muchas veces criticamos a las empresas, pero realmente las empresas forman parte de la sociedad y van a ser también un resultado de la sociedad que tenemos. Entonces, es un tema que más allá de críticas que puedan haber, también tenemos que buscar construcción y ser conscientes de aquello, ¿no? Que muchas veces, porque las empresas no están conformadas por robots, están conformadas por la sociedad, o Sí, sea, por personas, ¿no? Entonces, que responden a una sociedad. sí. Entonces, sobre ello, Natalia, pensando en el momento actual, donde justamente hay una desconfianza generalizada entre personas, hacia el gobierno y hacia las empresas, y partiendo de la pregunta de este live, ¿no? ¿Cuándo es que se desconfía? ¿Cuándo empieza la desconfianza en las empresas? Pues como muy bien lo has dicho, Milton, al final una empresa la componen personas y el comportamiento de una organización, de una empresa, al final no dista mucho del de una persona. Al igual que en las personas, la desconfianza comienza en las relaciones cuando no eres creíble, cuando fallas, cuando rompes expectativas. Entonces, las empresas son, vamos a decirlo, no resultan para sus grupos de interés confiables en el momento, básicamente en tres aspectos. Uno, cuando no comunican, porque son desconocidas. Lo desconocido siempre nos genera o rechazo, o miedo, o indiferencia, y eso también genera al final una desconfianza. Luego también cuando aun comunicando, comunicamos mal. No lo hacemos acorde a lo que en sí, en el día a día somos, es decir, nuestro storytelling no se ajusta a nuestro story doing, es decir, es muy importante cuando comunicamos a destiempo mal, es decir, cuando no utilizamos los canales, las herramientas que son más apropiadas para llegar a nuestros grupos de interés, lo que eso hace dificulta sobre todo el generar unas relaciones. Si no hay una relación, es muy difícil que haya una confianza. O sea, habrá otras cosas, es decir, habrá un conocimiento, podrá sonarnos una compañía, pero generar un vínculo implica un medio plazo, una comunicación. Entonces, en el segundo aspecto es aquellas empresas que comunican mal o que comunican a destiempo, pues evidentemente no van a generar una desconfianza. Y sobre todo aquellas, hoy día estamos en un momento, sobre todo que las personas están demandando que las empresas sean éticas. Es Ujú. decir, es muy Sí, importante ese aspecto, la ética. Hay una vuelta a una... también se habla mucho, ¿no?, de un capitalismo más ético, un capitalismo más consciente, humano, ¿no? Ujú. consciente, y que al final, en definitiva, es decir, se espera no solamente que haya un rendimiento económico. Una empresa no es una ONG, tiene que tener, evidentemente, un beneficio, pero ¿cómo se obtiene ese beneficio? Es decir, ¿qué aporta cuando tiene ese beneficio a la sociedad? Es el otro elemento y que viene al hilo de bueno, lo que se está exponiendo, ¿no?, en todas las nuevas teorías del desarrollo empresarial. Es decir, es necesario esa pata de la sostenibilidad. Es decir, las empresas tienen que ser, bueno, o tienen que obtener ese lucro, ese beneficio, ser factibles
dentro de un contexto que sea sostenible en lo económico, en lo social, en lo medioambiental. Si no lo es, si falla, de alguna manera está fallando cada una de las personas, ¿no? Total, claro. Yo, ahora que estabas comentando aquello que hay empresas que no comunican, que comunican mal, se les complica más cuando se equivocan, y, o sea, de pronto comunicaban mucho, ¿no? Se equivocan porque puede pasar y silencio, ¿no? Cuando justamente deben comunicar y de pronto si tienen que reconocer algo, lo deben reconocer, pero a veces queda el silencio y se altera, se complica la desconfianza. Estaba pensando también en no voy a decir que en los orígenes, pero sí cuando las empresas se ven de alguna manera obligadas a conversar casi literalmente, y me refiero a las redes sociales, porque antes de Facebook no había pues esta disposición de las empresas porque tampoco se generaba el espacio en el que tú tengas que interactuar con un cliente, ya no en el offline, en el día a día, que puede haber inclusive una queja y lo resuelves en una ventanilla, sino ahora la ventanilla era pública, ¿no? Era un comentario de Facebook público y entonces al inicio de pronto no le daban importancia y luego se dieron cuenta que era un espacio importante de postventa, de fidelización y también de crisis, ¿no? Y esto lleva a las empresas a poder comunicarse. Estamos hablando año 2009, ¿no? 2009, Sí. 2010, y se ven obligadas a comunicarse. Hay todo un tema de transformación que se da en el tiempo. Ya estamos 2021, pero pensando un poco en el contexto 2020-2021, ya estamos hablando 12 años después de mucho trabajo de las empresas en Internet, de mucha interacción, pero se da la pandemia, llega a marzo, tanto para España como para el Perú y la mayoría de países, y no sé, o sea, bueno, estuve al tanto de qué pasaba en España, pero una primera reacción, tal vez no 100%, pero muy amplia, o fue el silencio, ¿no? Me refiero a nivel de comunicación y marketing, ¿no? O sea, las empresas que estaban con todo ese tema comercial natural empezaron a quedarse un poco en el aire porque literalmente las economías cerraban, ¿no? Y luego ya algunas, las más conscientes, sí que se comunican y sí que no para vender, pero justamente para lo que tú has dicho, ¿no? Para mantener la relación en el momento más complicado, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido es que esta crisis, bueno, esta pandemia, pues nos ha pillado a todos de sorpresa y supone un hito que no se había producido antes, o sea, es por Claro. las características, es decir, es una crisis global que comporta muchas caras, un componente económico muy fuerte, una paralización de toda la actividad, todo lo que supone el aspecto sanitario, con el componente de pérdidas, ¿no? O sea, que eso hace que es un shock. Las empresas también entran en shock. Desde luego, cuando hay una crisis, evidentemente, si tú no te haces portavoz, si tú no comunicas, otros lo van a hacer por ti, ¿no? Es decir, tienes tú que hacerte la fuente fiable de comunicar y trasladar lo que estás haciendo o incluso hasta dónde estás llegando tú para poder solucionar ese problema o esa situación crítica. Pero en ese primer momento de esta pandemia es comprensible y también es lo adecuado que determinadas acciones que eran más ligadas a marketing, acciones de publicidad, cesaran, porque no Claro. era el momento, porque en ese momento no era lo que había que comunicar. Rápidamente han tenido que hacer las empresas y las que no lo hayan hecho tienen que hacerlo, un ejercicio de revisión de su propósito y de su estrategia de comunicación, a la par que su estrategia de negocio, para adaptarse, adaptar el relato, qué comunican, cómo lo comunican. Y evidentemente es muy importante lo que tú decías, las redes sociales están ahí, están siendo una fuente de información muy grande con toda la desinformación y con todos los bulos, pero es una fuente de información muy accesible y muy directa con la ciudadanía. Entonces, las empresas tienen que comunicar también a través de ellas. Otra cosa es qué canales utilizan. No tienes por qué estar en todas las redes, dependerá de tu Total. sector, de tu actividad. Tienes que asesorarte muy bien y ver dónde te conviene a ti estar para
para poder llegar a tu público. Entonces, hay que estar muy solapado con la evolución de estas herramientas, ¿no?, de comunicación social. Pero es necesario comunicar, que la ciudadanía entienda que se está ahí, que se está haciendo lo que está en su mano, pues para poner ese, vamos a decir, granito de arena en ayudar a, uno, si puede ayudar a paliar esta situación. No es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa de la manera en la que puede contribuir, pero desde luego en lo que le afecte directamente hay que comunicarlo, porque su negocio se ve modificado y tendrá que comunicarlo eso a sus clientes, a quienes son sus propios trabajadores. Es decir, básicamente, principalmente a ellos, pero luego también a la sociedad en general. Es decir, tendrá un mayor relacionamiento con los medios para que también lo transmitan. O sea, es muy importante el adecuar el mensaje y el relato al momento en el que estamos. Y eso ha habido empresas que lo han hecho bien, quiero decir, y pasado un primer impacto han empezado otra vez a comunicar con otra serie de mensajes que, si nos damos cuenta, las campañas ahora de marketing, de publicidad, desde luego, todas hacen referencia a lo que estamos viviendo, de una manera directa o no. Volverán los abrazos, volveremos a estar juntos, estamos ahí cuando lo necesitas, te vamos a ayudar. Es decir, estamos viendo cómo hay una sintonía, porque si no, no llegas, porque el contexto en el que estamos implica comunicar de una manera muy clara, pero también de una manera en que lleguemos, ¿no? Y al final, bueno, o sea, la mejor manera de vender y de comunicar es siendo empáticos y contando una historia, es decir, no contando nunca las propiedades o los productos, es siempre Claro. llegando al corazón. Pero, ¿sabes? O sea, justo ahora que mencionaste el propósito y contar una historia, algo que tal vez, y de pronto esto es muy contexto Perú, ¿ah? De hecho, el tema del propósito se trabaja hace buen tiempo en muchas empresas. Algunas lo han sostenido y con lo cual se hacen más creíbles, pero también es tener el propósito. Ahora, claro, si no lo tenías claro el año pasado y lo construyes recién en crisis, tal vez el tiempo no te alcance para tener toda la No. credibilidad, vas a tener que trabajar, ¿no? Pero si aún así lo tuvieras, y en un momento en el que la gente está muy complicada, preocupada, desconfiando, casi en supervivencia en muchos espacios, y también las empresas cometen errores, por supuesto, o tu propósito se pone a prueba, ¿no? Tanto que me hablabas que tenías este enfoque también social y ciudadano, ahora que estamos incendiados todos, ¿cómo lo demuestras? Creo que también es, no solamente, o sea, junto a contar una historia, también es defenderla, ¿no? También es defender tu propósito, porque hay mucha gente que lo va a cuestionar, ¿no? Y aquí lo que está pasando, y esto sí es foco Perú, es que muchas empresas, o sea, está habiendo desconfianza en general en las empresas, que de hecho hay algunas que lo han hecho mal, que de hecho ha habido temas de corrupción hace algunos años, y empresas que, pero hay un tema de generalización, y hay muchas empresas que hacen un gran trabajo, pero a veces pasan a la parte que tú dices, ¿no? Tomo distancia, no comunico, porque el ambiente está crispado, y lejos, yo creo, ¿no? De entrar y defender tu propósito, defender tu objetivo, si eres coherente y si no tienes ninguna complicación, a veces toman distancia, se genera el silencio y se sigue manteniendo pues también la desconfianza, ¿no? Y también justamente hablábamos hace algunos días, ¿no? De cómo a veces las empresas tienen temor de no comunicar las acciones que están haciendo o que siempre han hecho, o que hacen hace algunos años ya a nivel ciudadano, pues la gente no se entera, la gente de a pie me refiero, ¿eh? Porque tal vez en espacios más Sí. medios de sostenibilidad y tal lo compartes, pero la gente de a pie no se entera. Entonces, en momentos de crisis como la pandemia, lo compartes y hay gente que puede no creerte o de pensar que lo haces exclusivamente por el momento y no sabe todo lo que ya habías hecho antes. No tenía nada que ver con la pandemia, pero se genera el silencio, ¿no? ¿Cómo lograr que las empresas, aquellas que aún tienen cierto temor de comunicar porque van a decir, y lo dicen, ¿no? Claro, lo haces por interés, ¿no? Lo haces porque quieres tener un rédito y punto. No te interesa realmente la gente, solo te interesa ganar. ¿Cómo orientar a las empresas para que terminen comunicando, animándose, pero también, por supuesto, haciéndolo bien?
¿Por dónde iríamos? Sí, yo creo que eso es muy importante porque una crisis es el momento de la verdad, ¿no? Claro, En una situación qué bonito. crítica es el momento de la verdad. Y también en una crisis saca a flote todo, es decir, lo que no hayas hecho antes no lo vas a poder conseguir a prisa y corriendo. Es decir, si tú no has trabajado en tu escudo reputacional, si tú no has trabajado el relacionamiento con tus distintos stakeholders, con tus grupos de interés, cuando hay una crisis, no quieras que eso, por mucho que tú comuniques en ese momento, no lo vas a ganar de inmediato. Tendrás que comunicar, pero otra cosa es ganarte la confianza. Evidentemente, si tú no lo has hecho nunca y empiezas a hacerlo, la duda va a estar ahí, esa desconfianza. ¿Cómo te voy yo a creer si antes no me has, aunque lo estuvieras haciendo, es decir, de nada vale hacer cosas una compañía si luego no las comunica ni las transmite? Sobre todo cuando hay determinadas cosas que son necesarias que las conozcan determinados stakeholders. Entonces, esa vía implica que, guste o no las compañías, la estrategia de su negocio va a pasar mucho por que esté alienada, o sea, en línea con una estrategia de comunicación. Es decir, muchas veces no es algo anecdótico, no son parches, no es una campaña de marketing, una campaña de publicidad, un relacionamiento con medios, esos son parches o son acciones que son aisladas, que tendrán más o menos que ver con la compañía. Solamente en esta transformación que afortunadamente están viviendo todas las empresas, es decir, hay una transformación digital, hay que darle vuelta a la compañía y quienes lo están entendiendo bien están dentro de ese modelo de compañía introduciendo la comunicación como una herramienta estratégica. Solamente si está en el núcleo será desde la identidad y desde el propósito verdadero, porque evidentemente si no se hace así son parches, es algo aislado, ¿no? Por eso es muy importante que la comunicación sea vista como una herramienta y sea una parte, ¿no? del desarrollo estratégico del negocio, ¿no? Evidentemente es cuando las cosas vienen mal dadas, es cuando se recurre a la comunicación. Pero sí, o sea, entonces tú lo que estás haciendo es gestión de crisis, ¿no? Y la gestión de crisis implica una serie vamos a decir, de metodología de actuar, ¿vale? Entre ellas, la mayoría de las veces, el 90%, si no o sea, el silencio es mal camino, ¿no? Pero lo importante es que ahora en esta crisis, que vamos a vivir esta incertidumbre, tiempos de incertidumbre de meses, es decir, esto se va a prolongar en el tiempo, es necesario que las compañías reflexionen cómo lo van a abordar. Es decir, una cosa es de una manera muy táctica en el momento, ahora de inmediato, pero luego lo importante es la reflexión estratégica. Es decir, esto tiene que tener un plan donde se sostenga en ese propósito y el propósito tiene que al final trasladarse. El propósito de una compañía no son un claim y una serie de palabras que de vez en cuando salen en un eslogan que publicitamos o que está puesto en la página web. No, o sea, eso necesita ponerse en marcha, o sea, trasladarse de una manera muy práctica para que cale en la sociedad, para que cale en quienes son nuestros público objetivo de que acceda a nuestros servicios, a nuestros productos. Lo necesitamos comunicar como una lluvia fina, es decir, necesitamos hacer acciones y además hoy día necesitamos ponerlo las pilas, es decir, hay que comunicar de una manera diferente, porque las personas nos relacionamos de una manera diferente. Igual ya no vemos la televisión, estamos en plataformas, en contenidos en streaming, en directo, ¿me interesa a mí estar ahí? ¿O me interesa a mí estar de una manera activa en determinado canal? ¿O abrir una atención directa al cliente a través de WhatsApp y no solamente tener una cuenta en Twitter?
o cierro todo eso y me focalizo en una cuenta, vamos a decir, más como es Instagram, es decir, dependerá de tu público, Donde esté, por dependerá supuesto, de claro. un importante análisis inicial, ¿no? Pero el camino para está uno en el análisis, en parar, en la reflexión, pero para actuar de una manera en que se Mm. aplique con una consultoría estratégica la comunicación como el mejor aval para generarte un escudo de reputación. Es decir, al final lo que estamos hablando es que hoy día cada vez, o sea, crisis siempre ha habido y problemas y issues que han tenido las compañías, pero la diferencia es que hoy día hay un riesgo reputacional, un riesgo que tiene que ver con lo que es el que al final hay una pérdida de valor de la compañía, del servicio, de la marca, porque hay una desconfianza en sus grupos de interés, que al final es en la percepción. Entonces, la percepción eh, tenemos que cambiarla y la percepción se cambia pues con hechos que son comunicados. Por eso, o La... sea, Ajá. estamos en una sociedad cada vez que desconfía. Pues claro, desconfiamos de quienes nos gobiernan, porque continuamente lo que nos han prometido no se ha cumplido. Desconfiamos de empresas, desconfiamos de instituciones. Es decir, hoy día hay que hacer un sobreesfuerzo porque todo es cuestionable. Y esto ha Ujú. cambiado. Antes podía ser cuestionable, pero es que, o no, pero es que Ahora además tienes de ser dónde cuestionable cuestionar. es público. Claro, ahora tienes Entonces, dónde ese cuestionar. criterio, Mm. esa crítica, que al final se traslada en que hay un activismo social, es decir, eso hace que se reconfigure todo el planteamiento de la comunicación y cómo poderte no controlar, porque eso no se puede controlar, pero sí de qué mejor manera Total. tú te puedes defender. Y verdaderamente una compañía que no está, que no comunica, no puede defenderse. O sea, Sí, es muy, muy importante reflexionarnos sobre en qué puntos de conexión está una compañía con sus públicos de interés. Por eso, lo que más se habla hoy día es hay que generar awareness, hay que generar engagement. Es decir, tenemos que generar un conocimiento de la compañía y tenemos que generar puntos de conexión. Es decir, ¿de qué manera yo me puedo vincular para que haya o sea, yo no voy a estar conectado contigo o ir más allá de un conocimiento si no tenemos cosas en común o intereses totalmente. que... Ahí, Natalia, a ver, hay muchos puntos que he estado notando. Todos, la verdad que me hace recordar las conversas de Twitter que hemos tenido, porque la cantidad de conexiones ahí, de puntos en común, siempre son varios, ¿ya? Y acabas de hablar de awareness y de engagement, y justamente eh, que ya son términos muy comunes en el argot marquetero, ¿no? Pero que son además necesarios hace ya algunos años, y de hecho por eso en Café Taipa trabajamos el concepto de marketing de reputación, justamente para comunicar, no con, bueno, cuando hay crisis tienes que comunicar y tienes que Sí. mencionar el incendio, ¿no? Pero cuando hablabas tú del escudo de reputación, ese trabajo se hace más completo cuando partes también de herramientas y técnicas del marketing y canales de marketing, ya no solamente para comunicar el producto de siempre o el servicio que hay que comunicarlo y hay que venderlo, sino para vender el intangible, ¿no? Donde puede estar tu propósito, tus acciones ciudadanas, temas de transparencia y la ética que has mencionado, que es tan importante. Porque claro, tú dices, ¿no? Me parece una frase así muy power, que la crisis es el momento de la verdad, ¿no? Y es totalmente cierto. Más allá, puede ser el momento de la verdad en tanto se revela algo de la empresa y se expone y no está bien y se genera la crisis y hay que ahí reconocer lo que corresponda. Eh, y si no es verdad, defenderte a tiempo. Es el momento de la verdad también porque tu propósito, si ya lo habías comunicado, se pone a prueba en ese momento. O sea, Sí, correcto. ya sea en la falta o ya sea en el momento en el que tienes y tienes cómo defenderte, tu propósito, tú decías que eras así, que tenías esta disposición hacia este colectivo, hacia la gente, hacia la sociedad, pero ha pasado esto, demuéstramelo ahora, ¿no? O sea, demuéstrame que realmente
y ahí uso otra palabra que has dicho, ¿no? Que realmente tu propósito no estaba solamente en tu web o en tu spot publicitario, sino que está en tu núcleo de verdad. Porque si está en tu núcleo corporativo, las decisiones que tomes van a ser muy probablemente consecuentes y coherentes porque está en tu núcleo y porque probablemente el propósito también esté alineado inclusive al negocio mismo y por tanto vas a tomar una decisión que es la que yo espero porque es la que me has comunicado, ¿no? Ahora, otro tema importante es, vamos a suponer, ¿no? Tienes un propósito Sí. medianamente joven, ¿no? No empezó con la pandemia, empezó un poco antes, pero no te alcanzó como para que la gente ya posicione a tu empresa así. Entonces comunicas en estos momentos, y estoy ya poniendo ya este contexto de enero 2021, sigues Sí. comunicando tu propósito y sigue habiendo desconfianza o de pronto no hubo todo ese storytelling suficiente, ¿no? Y se genera ahí, no es que te ataquen, pero hay desconfianza porque lo vas leyendo en algunos comentarios y tal. Y ahí yo creo que es el momento también del trabajo en tiempo real, quiero decir. No es que yo publico una acción que he hecho y ya está. Si hay gente que con desconfianza me cuestiona o me hace más preguntas para estar del todo seguro, la empresa y a través de las redes, que puede ser el mismo YouTube, un canal de Instagram, que puede ser en Twitter o que puede ser en la web un texto y lo comparto en Twitter, puedes seguir argumentando de tal manera que la gente empieza a creer que sí es cierto, ¿no? Que sí es cierto. Entonces, porque si no, vas a esperar, o sea, ahorita estamos en tiempos muy agitados, ¿no? No tienes el colchón de antes de poder construir tu propósito, tu comunicación y esperar proyectar, no sé, un año, dos, tres y está firme y tal. Hay transformaciones digitales, las más tempranas que han tomado 3 4 años, ¿no? Desde 2000, no sé, 17 16 y tal. Ahora, si es que te estuvieras transformando aún, el periodo es cortito, ¿no? Y la exposición es mayor y los riesgos de cometer errores también son mayores. Alguien preguntaba por ahí, creo que era Ana, que si las Sí. empresas cometen un error en una crisis, si lo tienen que reconocer, sí, ¿no? De todas maneras. Sí. A veces hay restricciones por temas regulatorios que tienes, claro, sabes que te expones a una sanción, también sucede, ¿eh? Y las empresas se lo piensan, es verdad, pero en tanto no reconozcas el error, y si ya es público y tal, no vas a resolver esa crisis. ¿Cómo lo ves Sí, tú, yo creo que Natalia? es muy importante, o sea, hay que tener siempre, ese es el miedo, ¿no? De las empresas, es decir, hay un miedo a reconocer un error, a reconocer un fallo, a reconocer que se ha incumplido lo que sea, es decir, un requerimiento o que no se han hecho las cosas bien. Sin embargo, tarde o temprano todo se va a saber. Hoy día es muy difícil ocultar determinadas informaciones. Es cuestión de tiempo que salga a la luz. Entonces, es un compromiso que esto ya tiene que ver con la dirección, con los CEOs, con el Consejo de Administración, es decir, una decisión de dar un paso hacia adelante, de reconocer un error, de comunicar qué se hace para subsanarlo, qué medidas se han tomado para que eso no vuelva a ocurrir, de tomar decisiones que muchas veces son drásticas porque se ha tomado ese error, es decir, igual hay que apartar a determinados CEOs, a determinadas personas, igual hay que reconocer lo que sea, pagos, multas, es decir, con la administración, con el regulador, con la sanción que se ponga, pero siempre eso a nivel reputacional, aunque de momento sea o se piense que es negativo, a la larga es positivo y en el corto medio plazo también lo es. Muchas veces va a ser el único camino que va a tener la compañía. Si no, lo que se hace es una montaña de errores. Un error, o sea, es una huida hacia adelante. Y en el momento que toda huida hacia adelante tiene un momento de parar. Muchas veces es cuando se filtra determinada información, cuando sale a la luz, que eso es cuestión de tiempo que eso ocurra. Entonces es muy importante que las empresas den ese paso, es decir, admitir el error, comunicar, bueno, las decisiones que se han tomado y actuar en consecuencia. Si no lo es, si no lo hacen, no son creíbles. Total. No van a ganarse la credibilidad ni el apoyo. Algo que te quería comentar, y eso se ha visto más en crisis en Estados Unidos, pero quería hablar no solamente en el contexto de una crisis, ¿no? Pero cuando hay crisis, dependiendo en qué circunstancia, muchas veces se valora bastante
el que el CEO dé la cara, dé las disculpas, y normalmente, cuando justamente es lo que dices, ¿no? Reconocer la falta y qué vas a hacer para enmendarla y tal, suele ya controlarse la crisis si se ve pues, que es sincero y son medidas concretas, ¿no? Se ha visto muchísimo, una de las que más recuerdo reciente, no reciente, ya un par de años, pero la crisis de Starbucks en Estados Unidos, cuando estos jóvenes negros en un restaurante se los iban a llevar presos básicamente por ser negros, o sea, porque hubo una denuncia pensando que eran ladrones y no lo eran, y el CEO Johnson pues comunicó que esto había sido un error y tal, y comunicó que iba a cerrar Starbucks para una formación contra el racismo, ¿no? Pero claro, eso es una crisis, ¿no? Dos preguntas. En el contexto español se ha dado casos de CEOs que en una crisis hayan dado la cara directamente para poder resolverla, más allá de un comunicado, lo primero. Y lo segundo, ¿cuánto ayudaría, y esto pensando tal vez en el contexto peruano, pero igual puede ser en otras partes, que no en un contexto de crisis, ¿ah? O sea, no es que la empresa tenga crisis, pero sí se ve que hay una desconfianza en mi marca y en general tal vez en el sector, ¿no? Hay desconfianza, ya está, hay desconfianza. ¿Cuánto ayudaría que un ejecutivo pueda exponer ahí ninguna disculpa, porque no he hecho nada, sencillamente comunicar las acciones de la empresa, comunicar las acciones ciudadanas, reforzar el propósito, la relación con los trabajadores? ¿Cuánto ayudaría que él mismo o ella misma lo pueda comunicar, tal vez a través de un video, con cierta periodicidad, tal vez una vez al mes? ¿No sumaría esto a esta gestión de reputación en tiempos más o menos de paz, digamos? Bueno, empezando por lo último, Sí, sí que es necesario. O sea, vivimos, de hecho, no sé si nos fijamos o si estamos atentos, es un momento de ceoactivismo. O sea, estamos en un momento en que claro. hay cada vez más directivos que tienen una proyección pública. Es decir, que más allá de su actividad, tienen, o sea, en el negocio donde operan, es decir, tienen una presencia o se manifiestan sobre temas que no tienen que ver con su actividad, es decir, que hablan sobre sus intereses o sobre temas medioambientales o de la contribución de la compañía en determinadas áreas. ¿Esto qué hace? Esto es necesario porque al final, volviendo al principio que hablábamos de que las compañías están formadas por personas, lo que hace es humanizar a la compañía. Es Ujú. decir, eh, a las empresas hoy día se necesita ponerles cara. Es decir, yo sí conozco las personas que están detrás, evidentemente, pues voy a generar más empatía y conexión. Por eso los CEOs, y sobre todo en grandes compañías, que generalmente suele ser donde hay más desconfianza, en empresas todas las empresas del IBEX, las empresas cotizadas, las grandes multinacionales, es decir, que se ven como esas grandes corporaciones que al final solo buscan ese beneficio propio, necesitan que salgan no solamente desde la base empleados, ¿no? Y por eso es decir, hablar como portavoces de base, sino que también necesitan que un directivo hable, pero no para otros directivos, sino que también comunique para A la la gente, opinión pública, claro. ¿vale? Entonces, por ejemplo, con una empresa multinacional que lo está haciendo y que lo está haciendo en un sector que es donde en todos los rankings de desconfianza es el sector peor valorado siempre, que es el sector de la banca, el sector de los servicios financieros. Por ejemplo, el Banco Santander, dentro de esa transformación, su presidenta, Ana Patricia Botín, está en los últimos 3 años y sobre todo en el último año está dando un giro muy grande de una presencia pública. Es decir, nunca hubiéramos imaginado que la presidenta de uno de los mayores bancos, ¿no?, del mundo participe en un programa de televisión que es de aventuras Ya. y que desvele, como ha sido aquí en un programa de Planeta Calleja, es un programa aquí en España,
y que cuente cosas que tienen que ver de su vida familiar, de sus hobbies, de sus aficiones. Eso hace mirar con más simpatía también la compañía y hace comprender mejor determinadas decisiones que toma la compañía. Es decir, eso humaniza y eso es una tendencia que también pues va a ir al alza. Es decir, cada vez es no solamente en los momentos, o sea, en los momentos de crisis evidentemente tiene que haber un portavoz. El portavoz oficial es el que va a trasladar lo que haya que hablar de la compañía. En los momentos de crisis no es el momento de exponer al máximo, al CEO, al presidente, o sea, no, solo si la situación lo requiere, o sea, tiene que ser de máxima gravedad para que salga. Pero en determinadas crisis también es necesario para volver a generar confianza. Total. Por ejemplo, un tema que hay y que no se libra a nadie, que es el tema de los ciberataques. Es decir, hace nada, 2 meses, una compañía, también con una proyección internacional, como fue la aseguradora Mapfre, sufrió un ciberataque. Y en ese momento su máximo responsable, el CEO, y también la máxima dirección, la dirección general, comunicaron proactivamente y en sus canales a través de sus redes sociales, que fue la vía de comunicación, a través de su LinkedIn, lo que estaba ocurriendo. Y lo fueron comunicando, es decir, hemos sufrido esto, estamos tomando estas medidas, estamos haciendo, y día a día fueron comunicándolo a través de las... O sea, no mandaron un comunicado, sino que fueron ellos de una manera proactiva la que lo fueron contando. ¿Eso qué hace? Eso pues te genera una mayor confianza en que se está haciendo todo lo que la compañía está en disposición de poder hacer para solucionar el problema. Es necesario que, o sea, y por eso cada vez más esa formación, ¿no? Que y también que sean conscientes la máxima dirección de que tienen que comunicar, de que tienen que tener una presencia en las redes sociales. Si nos fijamos, cada vez tienen más presencia o en Twitter, en LinkedIn, ¿no? En determinadas redes sociales para comunicar. Es decir, pero por una parte es un contenido que es puramente corporativo de la compañía, pero de vez en cuando van dejando, o sea, entrever aspectos que tienen que ver con sus acciones, con su posicionamiento en determinados temas que son críticos. Es decir, eso está cambiando. Es lento, dependerá de las compañías, del estilo de comunicar y del estilo de entender la presencia, el posicionamiento público, pero eso es una tendencia que va a ir al alza. O sea, esto va a ir a más y es como se entiende hoy día en la sociedad en la que estamos, una sociedad digital y una sociedad que estamos continuamente interactuando, que tienen que haber una presencia, ¿no? de personas de la máxima dirección que también hablen o por lo menos den la opción a que se les conozca, ¿no? A través de las redes sociales. Me has hecho recordar algo importante. El último estudio de Edelman, el barómetro de la confianza, publicado hace un par de semanas, siempre, bueno, uno de los cuadros que yo siempre sigo, que es el cuadro de confianza en stakeholders, es curioso, ¿no? Porque hasta hace algunos años la gente como uno, la gente de a pie, o sea, la opinión pública, era el stakeholder de los más importantes, ¿no? Siempre estaba en el primero o segundo lugar. Ahora la gente desconfía tanto en la gente que están en el puesto quinto, si no me equivoco. Por la pandemia, cuando empezó la pandemia, Edelman lanzó varios estudios, siempre lanzó uno al año, siempre es en enero, pero como se dio la pandemia, lanzó un par de estudios, además del principal, ¿no? Y fueron en medio de la pandemia. Para en marzo, abril, finales de marzo, el primer estudio, ya con todos, pues con el virus encima, en ese momento el CEO pasó a ser el primero o segundo lugar en confianza, inclusive sobre sus trabajadores. Porque claro, era un momento crítico donde la máxima autoridad, o sea,
era la palabra de la empresa en un momento complejo, ¿no? Ahora ya en el estudio ya está en su puesto, que es puestos 8 9, y los trabajadores han empezado nuevamente a recuperar la mayor credibilidad porque siempre, así como la gente cree más en la gente va a creer más en los trabajadores que en los directivos. Es natural que sea así Bien. porque los sienten más cercanos, es más horizontal. Y ahora que me comentabas el caso de Santander y el tema de la humanización de la marca, eh, recuerdo hace poco de un cliente que tuvo una alerta de crisis, casi que crisis, la verdad, ahí arañando el intermedio, donde si bien el directivo se manifestó, hubo gente que lo estaba atacando y tal, no fue gravísimo, pero sí hubo ataques, pero ¿sabes qué fue lo relevante? Y de hecho habíamos hecho un trabajo de embajadores de marca, que justamente por eso recordé la humanización de las empresas. Si bien es cierto, puede encarnarse en el directivo, directiva, ¿no? En principal ejecutivo, también está, y en el día a día, con la gente que trabaja en la empresa. No importa el puesto, ¿eh? Un embajador de marca que tenga una presencia bien trabajada en Internet, que puede ser espontánea, o sobre el trabajo que ya tiene se puede gestionar para que sea aún mejor. Y entonces empezaron a atacar al directivo por desconfianza y prejuicios, básicamente, y entró esta persona que no era embajadora, o sea, no la habíamos formado, era una espontánea, y encaró a quien atacó al CEO y atacó a la empresa, pero lo hizo más que enfadada, con mucho temperamento, pero escribiendo bien, ¿no? No insultando. Y se acabaron los ataques. O sea, es que fue tan increíble, para mí porque era cierto, ¿no? Sí. Fue tan genuina esa defensa, que por lo menos ahí en este canal del CEO, ya, ahí quedó. Nadie le respondió, ¿no? Y les Es aseguro que que fue es espontáneo. clave, ¿no? Lo que tú dices, porque al final los portavoces no oficiales de una compañía son los empleados, los colaboradores, y son los que siempre van a generar mayor empatía, ¿no? Entonces, por eso cada vez más las compañías también están trabajando, ¿no? Cómo generar aliados dentro de la propia compañía en determinados mandos medios que pueden arrastrar con su comportamiento a también otra serie de empleados, pero no hay nada más genuino y nada más poderoso, como tú dices, que de manera espontánea una persona, un trabajador defienda a la compañía, defienda a determinado directivo, porque eso se hace, podrás o no estar de acuerdo, ¿vale? Pero genera una atracción de un mayor compromiso y arranca también el que más personas compartan, ¿no? Si efectivamente esa opinión no es compartida. Entonces, sí que se necesita, y por eso cada vez más las compañías están trabajando dentro de la comunicación interna en esos planes, ¿no? De cómo hacer ese talent engagement, cómo conseguir Claro, trabajarlo para que cuando bien, o sea, en los momentos positivos está muy bien, para que vayan posicionando y contribuyendo también, porque hoy día todos tenemos nuestras redes sociales y está bien que todos difundamos, comentemos, hablamos también de nuestro trabajo, de la empresa en la que trabajamos. Pero sobre todo cuando vienen mal dadas, cuando hay una situación crítica, si contamos o no con aliados dentro de la compañía que nos van a defender, que van a salir de manera pública a comentar o a defendernos. Entonces, eso implica mucho también trabajo, ¿no? El poderlo trabajar y previamente, porque si no, estás en la improvisación. Puede o no surgir, es decir, pues más vale que también se preste atención, ¿no? En el día a día y qué se está haciendo, ¿no? Para poder potenciar pues esos puntos de conexión que hagan que una persona verdaderamente esté conectada con su compañía. Es decir, porque podemos estar muy a gusto en una compañía, trabajar, tener nuestro sueldo y estar contentos o no, pero otra cosa es que de manera pública la defendamos, claro. que proactivamente hablemos. Es Es decir, otro nivel ese de paso, compromiso. ese salto, es un salto enorme. Sí, Es muy fácil el otro momento, el momento de vamos a decir, en contra. Es decir, o bien desde las propias cuentas o desde el anonimato
¿no? el criticar o el cuestionar determinadas cosas de una compañía. Pero dar el paso de una manera proactiva y en abierto, el que tú defiendes lo que sea de tu compañía o de determinada persona, es un hito. O sea, eso tiene que estar súper cuidado en las empresas y potenciarse, porque eso es verdaderamente una de las cosas a las que se aspira, ¿no? O sea, si cuando esto se produce es que se están haciendo las cosas bien, cuando se da de una manera espontánea, ¿no? Eso es como cuando de una manera hoy que todos son, vamos a decir, todo es branding content, parece que todas las informaciones están, vamos a decir, pagadas de una u otra manera. Cuando de una manera espontánea un periodista en medio habla bien de una compañía, eso es oro, ¿no? Sí. De decir eso, entonces, pero para eso tienes que tener ese relacionamiento con el periodista, tener una fuente, hacer las cosas bien, ¿vale? Para que llegado el momento hablen bien de ti. Pues esto es lo mismo o sea, no hay una diferenciación en lo que es en las redes sociales, ¿no? Lo que sí hay es una mayor proyección, porque es pública y es y ahí lo va a conocer todo el mundo. Sí, y ahí mira, Ana Tongo nos pregunta, ¿no? Si eso lleva a mejorar el clima interno entre los trabajadores. Sí, o sea, además, como dice Natalia, sí. ¿no? Si ya un trabajador o trabajadora expresa que está contento en una empresa o inclusive más aún la defiende, de hecho yo de por sí digo, acá o sea, hay un clima laboral probablemente bueno, que gente que más allá de estar contenta está dispuesta a dar todo por la empresa. Y si fuera así, o si aún no lo lograría, el promover esa identidad, porque tiene que ver con identidad, y promover ese orgullo, porque realmente adentro se sienten realizados, sienten que están creciendo y tal, la comunicación interna mejora. Y eso, cuando lo logras o sientes que lo estás logrando, es bueno comunicarlo y tal vez que quienes lo comuniquen sean los propios trabajadores. Y me refiero, mira, acá pasa mucho a veces que cuando una empresa logra un Great Place to Work, lo publica pues en la prensa, ¿no? Y está bien, o sea, está bien, pero de pronto es el único momento en el que tal vez le da visibilidad pública a los trabajadores. Y prefieren a veces pagar modelos para que parezcan los trabajadores y estén en el spot o en el aviso, ¿no? Cuando sería extraordinario que los propios trabajadores sean los modelos de lo que ellos son, ¿no? Y que se expresen por su empresa. Hace algunos años hubo una crisis muy fuerte en el Perú, muy, muy, muy fuerte, una empresa de lácteos fuerte, 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 que nunca había reconocido a sus trabajadores. O sea, habían rumores de un clima laboral que no era bueno, pero nunca los había reconocido. Empezó la crisis fuerte y a la semana salió un spot de los trabajadores supuestamente queriendo a la empresa y defendiéndola, ¿ya? Pero como jamás les había dado visibilidad, nadie se lo creyó, pues. Porque además de los rumores de que adentro el clima no era bueno y que además jamás dijiste nada de ellos, en momento de crisis los pones a hablar. Claro, obvio, no quieren perder el trabajo, queda claro, y la crisis les puede complicar ese futuro. Sí. Pero entonces, no. Pero si lo haces bien, es bueno visualizarlo. Y eso yo creo que es importante y tiene que ver con temas de cultura interna, que olvidé decirlo, Natalia también maneja, también conoce. Bien. Desde luego, es un momento muy importante, ¿no? No solamente por este contexto de incertidumbre que también afecta directamente al trabajo, al empleo, y donde pues bueno, las compañías tienen que asegurar la salud de sus trabajadores en un contexto COVID, ¿no? Es decir, que hay que cambiar y hay que comunicar dentro de la organización qué se está haciendo para preservar o para poner todas las medidas frente a lo que tiene que ver con la pandemia, pero verdaderamente también en este contexto se necesita también asegurar o hasta las medidas hasta donde llegue que se está haciendo todo lo posible por mantener los puestos de trabajo, qué medidas se están llevando a cabo. Es necesario, va a ser muy necesario esa comunicación interna para cualquier cambio que haya laboral, o sea, más que nunca, y sobre todo también el hacerles partícipe para progresar. Es decir, cuando en una empresa falla la comunicación interna, falla todo. O sea, va a haber problemas seguro. Muchos de los problemas que se generan dentro de una compañía tienen que ver con la comunicación interna. Es decir, porque al final
o porque las personas no son reconocidas, valoradas, porque eso implica también en la eficacia, en la productividad. Es decir, todo lo que se haga dentro del ámbito de la comunicación interna es una gran inversión. Y en ese aspecto, si nos fijamos, cada vez hay más acciones que están vinculadas, pero que luego tienen una proyección en comunicación externa, pero que les hacen, lo que tú decías también, partícipes a los empleados, o bien a través de vídeos, o bien a través de campañas, de dinámicas, es decir, antes no se hablaba pues de determinada, puede ser de implicación o de gamificación con los trabajadores para que haya una mayor productividad, pero también para que ellos se encuentren mejor, estén más contentos, es decir, para aprovechar mejor su talento y para que también eso sea comunicado. Es decir, generalmente, si una persona está a gusto y está bien, tarde o temprano lo va a decir de manera pública o va a hablar bien de la compañía. Primero lo hará en su entorno pequeño, es decir, a través de su entorno, de sus conocidos, de sus familiares. Claro. Pero cuando haya una situación conflictiva, difícil, puede que salga de manera pública en las redes sociales a defenderlo. Y será más creíble porque hay más masa de gente de esos pequeños círculos de cada trabajador que son conscientes de cómo vive él en la empresa, ¿no? Entonces, es un momento hoy, vivimos donde la comunicación interna, pues bueno, por el entorno, el contexto de incertidumbre que vivimos, pues tiene mayor importancia. Y porque también una gran parte de los riesgos también vienen desde dentro, riesgos de filtraciones, riesgos o sea, de fugas de información, temas vinculados a ciberseguridad, es decir, porque es decir, se necesita más estar más presente en lo que se hace dentro, ¿no? Y se hacen más canales de redes internas que son solo para los trabajadores, plataformas para que estén conectados, para que hablen entre ellos, es decir, todo eso está en un boom, ¿no? Porque dependerá del volumen de la empresa, es decir, del número de trabajadores, pero en general sí, es el momento de invertir en el valor del talento de las personas. Sí, y porque hablando justamente de que el propósito está en el núcleo de la empresa, esas son las personas, o sea, son las personas que están también en el núcleo y que deben darle forma y realidad a ese propósito. Nos quedan pocos minutos, quiero recapitular un poco lo conversado, que me parece importantísimo, y volteando a la pregunta de esta conversa, ¿no? Que es cuándo se desconfía. Y la pregunta que te dice, ¿cuándo se confía? ¿Cómo se puede confiar en las empresas o ellas pueden ganar la confianza? Y estábamos hablando, ¿no? Bueno, pues si no comunican, evidentemente no habrá confianza, ¿no? Si comunican mal, tampoco la habrá. Si comunicando bien, pero no lo que comunicas, lo que dices, que puede estar bien dicho, storytelling, no responde a unas acciones concretas y reales, story doing, pues definitivamente también se generará la desconfianza. Si comunicas con humanidad, que ya puede ser en tus acciones, o también, o humanizando la marca con la presencia de del directivo, de la directiva y de trabajadores, pues también en ambos grupos, dependiendo cuál es la circunstancia de quién tiene que expresarse, generarás más confianza. Si te equivocas, porque va a pasar y porque la gente se equivoca. No a un nivel Odebrecht, que claro, más que una equivocación fue un sistema de corrupción ahí. O sea, tienes que desaparecer la empresa porque... ¿No? Cuando se hacen las cosas mal, no es una equivocación. No, claro, o sea, ya estaba todo hecho para ello, entonces es diferente, ¿no? Pero inclusive si hubiera un acto de corrupción en una empresa puntual porque una persona ahí, o el equipo, no sé, pero hay una coherencia en general, hay una historia que te soporta, se maneja, pero si es un sistema completo estamos fritos. Pero bueno, si hay un error, se reconoce y se comunica coherentemente y se comprueba aquello que tú das como acciones para resarcir el error y tal, también puedes generar confianza.
el contexto en sí mismo es complicadísimo, ¿no? O sea, de hecho Sí. es más inquisidor, o sea, hay muchos más dedos y mucha más gente en momentos complejos. Y en momentos complejos, casi en supervivencia, no vas a discernir mucho, vas a ir casi, casi con lo primero que veas o con lo que ya te haya generado una relación de sentimiento. Si ya está trabajado, tal vez ahí sí tienes ese favor de la gente o esa confianza, ¿no? Pero, Sí. pero bueno, Natalia, si tuvieras que dar una sola recomendación, más al margen de lo que he comentado, ¿no? Una sola recomendación en lo que queda de esta pandemia, y ojalá que quede poco, pero no lo sabemos, pero sí que es una incertidumbre constante, inclusive en España, donde ya hay vacunas, pero se ha frenado, por lo menos en Madrid, ¿no? La aplicación de las vacunas, en Perú que estamos a la espera de que llegue, no sabemos si llega mañana o en un mes, o sea, y esto repercute en general en la gente, ¿no? ¿Qué le diríamos a las empresas en un contexto que seguirá siendo complejo para ellas? Pues el contexto va a ser difícil y cuanto más difícil sea el contexto, más necesario es que inviertan en comunicación, inviertan en evaluar muy bien las situaciones de riesgo a las que se enfrentan para poder, en la medida bueno, de las posibilidades de cada uno, con la comunicación, con la estrategia de comunicación, paliarlas. Si no lo tienen en cuenta, si no se tiene en cuenta la comunicación, el abordaje de esta crisis va a ser muy difícil, porque nos vamos a centrar solo en lo táctico y en lo operativo, que es cómo salimos, ¿no? de esta ola, pero no estamos sembrando ni poniendo unas bases sólidas para que la empresa, es decir, pueda continuar. Porque no hay nada más frágil que la memoria. Y la memoria es del último instante de lo que tú haces, porque somos de memoria frágil. Necesitamos una comunicación continuada y sólida. Entonces, que apuesten por comunicar con transparencia, muy importante, de una manera muy clara y constante en sus grupos de interés, para ir así labrándose una protección en su reputación. Es decir, fallamos en una cultura de la prevención y eso implica bueno, pues que primero que seamos conscientes de los riesgos, una compañía a las que, porque muchas veces ni lo son, o sea, y solo se abordan de una manera de contingencia operativa. Es decir, es necesario que también se ponga el foco en el riesgo reputacional que todo este contexto COVID está generando y que apueste por comunicar de una manera estratégica con sus grupos de interés para que le conozcan. Igual no hay que comunicar nada, pero será una decisión que viene de una reflexión estratégica, no porque se toma la postura de un silencio, es decir, o se toma la postura de no de decir muy poco. Es decir, bueno, hay que ser más proactivos. En momentos de tan difíciles que vamos a seguir viviendo en meses, y sobre todo, por ejemplo, aquí lo estamos viendo en España, es decir, una cosa es la pandemia y otra es, pues, por ejemplo, la batalla ¿no? con el tema de los planes de vacunación que se está dando ahora. Es decir, va a haber muchas crisis dentro de la crisis y las compañías lo que van a necesitar es tener una postura más clara de, uno, qué es lo que están haciendo y cómo eso que están haciendo lo transmiten. Entonces es muy importante que sean conscientes de eso que se dice siempre, ¿no? Que es decir, que para cambiar las percepciones necesitamos comunicar. Totalmente. Y ser conscientes también que si por suerte tu empresa no enfrenta una crisis de reputación, el contexto en el que vivimos ya es de crisis y seguirá así por varios meses por lo menos. Y entonces lo que comenta Natalia, que además está en su blog, ¿no? Lo que no se comunica no existe, eso, ¿no? O sea, no dejemos de existir, de estar, de que nuestro propósito esté, de que nuestra gente esté y también del servicio que damos, por supuesto, ¿no? Ahora, realmente tras la pandemia, o mejor dicho, en medio de ella, la comunicación comercial que tiene que seguirse dando
si es que felizmente Sí. pueden seguir operando, ¿no? Tiene que estar muy alineada a ciudadanía, ¿no? Muy alineada al contexto que vivimos y probablemente cuando esto pase, esa humanidad que las marcas han ganado, probablemente se siga valorando, porque, Mm. y sobre todo por las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Creo sí. que Bueno, ya tenían claro el propósito ellos, ¿eh? mm. ¿Ibas a decir Sí, algo, porque Natalia? esto pasará esta crisis y vendrán otras. Bueno, esta semana, la semana pasada era la reunión de Davos, ¿no? De la Organización del Foro Sí, Mundial Económico. Y ahí ha quedado patente, o sea, que es la mayor preocupación son las crisis ambientales, ¿no? Que vamos a vivir en breve, y más que esta de la pandemia. Entonces, lo importante es que vayamos comunicando y que vayamos adaptando compañías a las circunstancias. Es decir, esto cada vez estar con una mayorización, vamos a decir, y un mayor activismo, y las empresas tendrán que posicionarse. Entonces eso va a implicar comunicar, y más vale que lo empiecen a hacer. Bueno, ahora va a ser en un contexto de crisis. Un contexto de crisis no es que una empresa esté en crisis. O sea, podemos vivir en una empresa, irle bien y estar en un contexto de crisis. Por eso hay que diferenciar el contexto de crisis generalizado, el contexto de incertidumbre, de vulnerabilidad, y otra cosa que en este ámbito va a haber empresas que van a ir viviendo distintas crisis. Entonces, es muy importante que se recorta. Cuando vienen mal dadas, siempre se recorta la comunicación, siempre se recortan las campañas de publicidad, siempre se recorta el marketing, siempre se recorta por esa vía. Cuando justamente es cuando más, y volviendo a Peter Drucker, que lo has citado al principio, ¿no? Si algo él decía, ¿no? Y él lo dijo pues hace casi un siglo, si algo tiene que sí, dedicarse un máximo CEO, un máximo responsable de una compañía, es uno, a fijar una estrategia, y dos, a comunicar. Es decir, total. entonces, si a estas alturas una empresa no ha entendido eso, no comunica, verdaderamente va a tener muy difícil tener su hueco en el largo plazo en el mercado, ¿no? Totalmente. Y comunicar bien, comunicar bien, comunicar bien, comunicar honesto, comunicar a tiempo. Mira, es curioso, me acabo de dar cuenta, yo ya tengo varios lives en Instagram, pero normalmente se corta la hora, creo que acá ha sido de largo, seguramente, y no me he enterado. Ahora no te lo cortan a la hora, no hay que quejarse, así que está bien. Pero igual, Natalia, te agradezco muchísimo esta conversa, este café en vivo. El último café fue en Madrid, ya se vendrán cafés en Sí, Madrid, ¿no? Tal vez en Lima, pero qué bueno que hayamos podido compartir lo que siempre hemos conversado, ¿no? Pero ahora sí, con amigos y con gente que nos ha acompañado y que nos ha preguntado, y seguramente conforme vayan dándose las semanas y los tiempos, habrá más motivos para seguir en contacto y también poder compartir. Javier Calvo está ahí. Javier, gracias. También Carla, ya te comentaré casos de Javier Calvo Pérez, es un crack, de hecho, y lo cuento, siempre lo digo, lo remarco porque creo que es un ejemplo a seguir, es tal vez el único CEO que gestionó una crisis de su empresa en tiempo real, así, en Twitter, en tiempo real, y reconociendo lo que había pasado. Plum lo hizo muy, muy bien, es un caso que está en mi libro, de hecho, y creo que es un muy buen ejemplo y un trabajo de cultura interna que seguramente, sí, Natalia, estudialo, buenísimo, ¿no? De la empresa que tenía. sí. Un abrazo, Javier, un abrazo a todos, un abrazo, Natalia, y sigamos en contacto y sigamos con los cafés que ya vendrán Sí. más. Seguro Dale. que sí. Un placer. Encantada de la invitación, de estar aquí con todos los cafeteros, con toda esta comunidad de Café de Taipei. Y bueno, seguimos en las redes, seguimos compartiendo el conocimiento, las reflexiones, y sobre todo seguimos comunicando, ¿no? Así que un placer y encantada de estar con vosotros siempre. Un saludo muy Un grande, gusto, y Natalia. seguro que vendrán cafés virtuales y Y de todas también maneras, sí. presenciales. Por Un supuesto. Mira, abrazo muy y también presencia. Ahí está también mi café, ¿eh? Ahí está también, ahí está también. Cuídate mucho, Natalia. Hasta luego, nos Un vemos. abrazo muy Ya, grande. Julio.